¿Es el neoliberalismo la última revolución efectiva de la historia humana? Franco Bifo Berardi, además de escritor, filósofo y docente, es uno de los referentes más citados de la izquierda italiana contemporánea a la hora de hablar tanto sobre futuros próximos como de la turbulenta y apocalíptica actualidad que nos atraviesa. Su vida, desde la preadolescencia, estuvo marcada por un fuerte activismo político. A sus 13 años comenzó a militar en la Federación de la Juventud Comunista Italiana y durante sus años de estudiante universitario fue testigo y partidario, como otros tantos de su generación, de las movilizaciones del Mayo francés. Su trabajo no solo está fuertemente influenciado por Karl Marx, Michel Foucault, Antonio Negri o Gilles Deleuze, sino que durante la década de los 70 huyó a París, donde llegó a trabajar con el mismísimo Félix Guattari en el campo del esquizoanálisis. Puede que algunos lo conozcan por obras como Después del futuro o sus aportes al polémico Sopa de Wuhan, donde compartió espacio con gigantes como Slavoj Žižek, Giorgio Agamben o Judith Butler, pero hoy nos toca hablar de otra cosa. Su libro, Fenomenología del Fin, más específicamente de uno de sus capítulos, El efecto enjambre. Su obsesión, las transformaciones que están sufriendo nuestras capacidades de sentir y cómo poco a poco se está disolviendo la concepción moderna de humanidad que determina cómo nos percibimos a nosotros mismos y por sobre todo a los otros. Hoy vamos a hablar de poshumanismo, comunicación, algoritmos y una mutación antropológica de la que deberíamos tomar conciencia de forma urgente en son de salvaguardar nuestra humanidad. El efecto enjambre. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Quieto. Antes de desarrollar sobre el efecto enjambre, es necesario repasar algunos conceptos con los que Berardi introduce su libro. El italiano comienza hablándonos de la fenomenología del fin, que no es otra cosa que la disolución de la concepción moderna de la humanidad, la extinción del hombre o de la mujer humanista, que no quiere decir que dejemos de estar acá, porque antes de la filosofía humanista la gente vivía, comía, reía, lloraba, trabajaba o parasitaba, trabajo ajeno como ahora. Pero para él ahora es diferente. La filosofía poshumanista no solo está cambiando nuestro comportamiento, sino que también nuestros sentimientos en la manera en que los sentimos y nos percibimos a nosotros mismos. El mundo cambia y es algo que prácticamente todos somos capaces de percibir. El paisaje urbano se adapta a la par de los modelos productivos, los teléfonos son cada vez más sofisticados, hay automóviles que se manejan solos y a veces se prenden fuego, etc. Pero lo que no todo el mundo reflexiona, porque muchas veces es incapaz de percibir, es en cómo todos estos cambios superficiales del mundo tienen efectos sobre aspectos mucho más íntimos y fundamentales de nosotros. Principalmente en la mutación digital que está interviniendo en la manera en la que interactuamos con nuestro entorno y también en la manera en que lo proyectamos. Porque no solo afecta a nuestros hábitos como muchos creen, sino que a la vez tiene un efecto sobre nuestra sensibilidad y sensitividad. ¿Cómo esto está cambiando nuestra habilidad para interpretar la forma de las nubes? Es decir, todas esas cosas que están más allá de la línea de lo definido y llevan un trabajo más interpretativo esencialmente humano. Por ejemplo, este gesto, que podría significar paz, viva Perón, orejas de conejo o el número de goles lícitos que le alunó una inteligencia artificial argentina jugando contra Arabia Saudita. Acá introduce un concepto importantísimo en fenomenología del fin. Ese supuesto fundamental refiere a la diferencia indiscernible que solo la experiencia humana de la conjunción puede percibir. Hablo de la capacidad de detectar lo indetectable y de ver lo invisible. Para Berardi, la respuesta a muchas de estas interrogantes políticas y culturales se encuentran en el desplazamiento de la conjunción hacia la conexión. Entrados en el capítulo 6 de la fenomenología del fin, el autor comienza dándonos sus razones de por qué él considera que el nombre para definir correctamente esta etapa del capitalismo que estamos viviendo es el de capitalismo absoluto y no otros términos que solemos utilizar. Por ejemplo, dice que utilizar el término neoliberal es incorrecto porque este no es el sistema económico, sino su justificación ideológica. El capitalismo de la burguesía moderna fue producto de la revolución humanista, pero estas características burguesas terminaron disolviéndose sobre la libertad humanista con el efecto de preponderar la acumulación del capital y de la desterritorialización del proceso productivo. A partir de ahí, el semiocapitalismo pasa a ocupar el lugar del capitalismo industrial porque la producción y el intercambio de signos abstractos pasaron a jugar un rol predominante en dicho proceso. En otras palabras, el predominio de la abstracción financiera. Pero para comprender la dimensión política que provocó esta desregulación, que efectivamente sí podemos llamar neoliberal, el término correcto sería absolutismo capitalista.
El término absoluto viene del latín absolutus y puede traducirse como emancipado de toda limitación. Por eso, cuando decimos absoluto, nos referimos a algo que no tiene limitaciones, ni restricciones o condiciones. Cuando la burguesía terminó con el absolutismo monárquico, también aceptó que el dominio de la ley solo estaba limitado por su propia expansión económica, pero también tenía que preocuparse por la comunidad de trabajadores y consumidores, no por benevolencia, sino porque esto tenía implicaciones en sus futuras inversiones. Así se acepta el pacto democrático y la obligación de tener que negociar con la clase trabajadora. A fin de cuentas, compartían un mismo destino. Pero con el surgimiento del capitalismo financiero, de la desterritorialización de la producción e intercambio y la aparición de una clase virtual no identificable en términos territoriales, se produce un proceso general de desregularización. A ver, la globalización no solo permitió que el capital pueda fluir libremente por el mundo, sino que también provocó que la soberanía de los Estados-nación pierda su efectividad ante el abrumador poder de las corporaciones globalizadas que terminaron ganando una libertad absoluta por no tener que rendir cuentas con autoridades locales. Además, no nos olvidemos de la reducción progresiva de la capacidad de acción sindical de los trabajadores ante el avance de la economía globalizada. Disminución general de los salarios, eliminación de regulaciones sobre las condiciones y tiempos de trabajo o hasta la edad jubilatoria. ¿Y el medio ambiente? No, esa te la redebo, maestro. Entonces, ¿estamos diciendo que la clase financiera se está haciendo estúpidamente rica a pesar del empobrecimiento general? No, la clase financiera se está haciendo estúpidamente rica por y gracias al empobrecimiento de la sociedad. Y por esto Berardi afirma que la definición más adecuada para el sistema actual es el de absolutismo capitalista. Él nos dice que con la expansión del poder económico y la aceleración extremadamente rápida del intercambio informacional, gobierno se convirtió en una palabra vacía porque la voluntad humana perdió muchísimo espacio ante la autorreplicación de la información y del poder. Gobernanza, en cambio, es una palabra clave para entender tanto el punto de este libro como la construcción del capitalismo financiero global. Es el reemplazo de la voluntad humana y del gobierno democrático por sistemas automáticos con implicaciones lógicas y tecnológicas. Es pura funcionalidad sin significado, es la automatización del pensamiento y de la voluntad humana. Para entender qué es el enjambre, Berardi nos distingue entre tres formas diferentes de organización social, siendo justamente el enjambre una de estas. En primer lugar tenemos la multitud, que es una pluralidad de seres conscientes y sensitivos que no comparten ni su intencionalidad ni su patrón de comportamiento. Algo así como una muchedumbre o el centro de una plaza de una ciudad grande. Todos se mueven en direcciones diferentes, hacia lugares diferentes y con sus propias motivaciones. No importa si por momentos pueden llegar a coordinarse por una razón u otra, como, no sé, ir a tomarse el tren. Una multitud siempre escapa a cualquier intencionalidad o dirección común. En el segundo lugar, tenemos otro tipo de organización, la red. Una pluralidad de seres orgánicos y artificiales, humanos y máquinas, que llevan adelante acciones gracias a procedimientos que solo son posibles porque están interconectados entre sí. Una red requiere que todos sus participantes sigan estas reglas y protocolos, y si no, sencillamente no pueden formar parte de esa red. A diferencia de la multitud, acá hay caminos predefinidos y no hay movimientos aleatorios. Entonces, la multitud implica la pluralidad de seres conscientes y sensitivos que no comparten ni una intencionalidad común ni un patrón de comportamiento. Y una red necesariamente depende de reglas estrictas que le permiten llevar adelante acciones comunes gracias a esta interconexión. Pero la tercera forma de organización, el enjambre, implica una pluralidad de seres vivos que siguen las reglas pero que ya están integradas en su sistema nervioso, recurriendo a atribuciones de significado comunes y automáticas, comportándose de una forma afín. El surgimiento del efecto enjambre, según Berardi, depende de la introducción de máquinas tecnolingüísticas en el flujo de la comunicación que terminan convirtiendo al cuerpo vivo de la sociedad en un enjambre. De esta manera se transforma el concepto mismo de la libertad humana porque, aunque se tenga la posibilidad de expresar actos de rechazo, de manifestar formas de disidencia, como cualquiera podría pensar, no serán lo suficientemente efectivas para cambiar la dirección de ese enjambre. Por eso se llama enjambre, porque una colmena posee mucho más de lo que posee cualquiera de sus partes. Este proceso, que se fue desarrollando poco a poco a lo largo de las últimas décadas, ya no se puede detener. Las elecciones ya están programadas porque nadie es capaz de dirigir semejante maquinaria, no porque no quieran, sino porque ni siquiera sabemos con certeza cómo es que funciona. Acá el lenguaje humano es descartado como ruido.
Ya llegando al final del capítulo, Berardi cita un artículo del biólogo Eugene Thacker llamado Networks, Swarms y Multitudes, redes, enjambres y multitudes, donde podemos intuir que se inspiró parcialmente en su trabajo. En este documento, el biólogo estudia las analogías y las diferencias entre la colectividad y la conectividad, destacando que la colectividad implica cierto grado de conexión, pero no a la inversa. La conectividad no implica la existencia de un colectivo. Esta es una pregunta que creo que más de uno de ustedes habrá hecho en algún momento desde que Internet pasó a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas. A pesar de estar más conectados que nunca, ¿no les parece que tenemos cada vez menos capacidad de dirigir voluntariamente la dirección de nuestras acciones? Para Berardi, esto se debe a que la conectividad no implica colectividad. La colectividad es una relación de cuerpos que comparten un entendimiento analógico y que negocian continuamente la relevancia semántica de estos intercambios lingüísticos o sobre el significado de lo que están haciendo. Por esto dice que la colectividad siempre se da bajo condición de conjunción, mientras que el enjambre es un cuerpo conectivo sin conjunción, sin colectividad afectiva consciente. La conjunción es aleatoria y no tiene nada que ver con la pertenencia porque está determinada por el deseo. La conjunción es creación, no reconocimiento. En contraposición, los sistemas conectivos no necesitan del conocimiento porque funcionan por mero reconocimiento sintáctico. Pueden pensarlo también a través del experimento de la habitación china, ese que dice que tener la capacidad de manipular un conjunto de símbolos no necesariamente implica que exista una comprensión o un entendimiento lingüístico de esos símbolos. No me voy a detener a explicarlo porque dilataría demasiado el video, para eso mi hermano ya hizo un video en su canal, Doctrina Conceptual, así que les recomiendo que vayan a verlo. Lo que dice Berardi es que la conexión supone un efecto de funcionalidad maquínica y no de fusión significativa, a diferencia de la conjunción que supone un criterio interpretativo semántico, porque la conexión es puramente sintáctica. Los sistemas conectivos reconocen una secuencia y llevan a cabo esa operación prevista por la sintaxis general. Por eso, este proceso siempre conduce a la construcción de una red digital. No hay margen para la ambigüedad en el intercambio de mensajes. Y esto es lo más importante. La colectividad toma forma en la esfera de la conjunción cuando los organismos conscientes y sensitivos que forman parte de ella entran en una relación recíproca de transformación mutua, que puede ser tan ambigua como constantemente cuestionada. Pero la conectividad implica una lógica integrada en las interfaces bioinformáticas del lenguaje tecnológico. Lo que más le preocupa a Berardi, y en parte la razón por la que creo que escribió esto, es la incapacidad de acción de la sociedad ante lo que, como todo parece indicar, será un colapso inminente. En los años de una modernidad mucho más temprana y con una circulación muchísimo más lenta de la información, con efectividad de la voluntad política y el gobierno racional, las disrupciones eran consideradas desencadenantes de morfogénesis sociales. Y si no fuera así, el siglo XIX no hubiera sido recordado como el siglo de las revoluciones, ¿o no? Es un razonamiento que cualquiera puede hacer. En condiciones de baja complejidad, la organización social puede dar paso a nuevos patrones con muchísima mayor facilidad que con los sistemas tan complejos como el que tenemos en nuestra sociedad contemporánea. Sencillamente, los volúmenes y velocidades a los que se traslada la información en nuestros tiempos es realmente imposible de procesar de forma consciente por un ser humano. Aunque tengamos muchas pruebas de las capacidades de resiliencia del sistema, ¿por qué nunca somos capaces de crear formas de solidaridad consciente que resulten rupturistas con el orden establecido y que den paso a una verdadera autonomía colectiva? A esa respuesta se la dejo a ustedes. Buenas noches.